Hemos invitado al doctor Walter Gutiérrez, quien fuera decano del Colegio de Abogados y defensor del pueblo, y que desde hace varios meses viene librando batalla para que las decisiones que el Estado tome en relación a Petroperú correspondan no solamente al interés nacional, sino también a nuestro marco normativo y constitucional. Lamentablemente vamos a tener que postergar por un instante ese tema sobre el que han publicado algo recientemente para conocer su opinión sobre aquello que hemos conocido esta mañana por el comunicado de APP, que habla de un pedido de renuncia. Eso es lo que se le pide. No se mencionan las dos otras posibilidades e instituciones que existen: censura, si es como congresista, o vacancia, si es como presidente de la República. El señor Gerí es ambas cosas a la vez, porque en realidad es un congresista que era el presidente del Congreso, a título de lo cual ocupa interinamente la presidencia. ¿Cuál es su opinión sobre este procedimiento? Bueno, creo que es oportuno precisar que el doctor Gerí es presidente encargado. Como usted bien ha subrayado, accede a la presidencia por su estatus o condición de presidente del Congreso. Él es encargado de la presidencia de la República, de manera que aquellos que hablaron de la vacancia me parece que están descaminados. Si procede, si es que se dieran las condiciones, el camino sería la censura. Respecto de la renuncia que se ha pedido, me parece que es una declaración política e irresponsable. Porque en este momento, Fernando Mávila, la tarea que tenemos todos, quienes estamos aquí, instituciones como RPP y más las instituciones del Estado, es preservar el sistema constitucional y el sistema democrático. Y hoy día tenemos una cita, un proceso electoral. Tenemos que preservar ese proceso electoral, porque el proceso electoral garantiza la alternancia del poder, garantiza que continúe el sistema constitucional y hagamos todo el esfuerzo por, consolidarlo. Esto para nada, exonera o aminora la gran responsabilidad, la enorme responsabilidad que tiene el presidente de la República, o quien hoy día cumple funciones de presidente de la República, que desde mi punto de vista son situaciones, porque no es una sola, varias, son situaciones particularmente graves. Y respecto de la pregunta que usted me hace, yo quisiera mencionar también algo que más de una vez lo hemos mencionado aquí. La Constitución, si bien es cierto, es un catálogo de derechos fundamentales, principalmente es un estatuto de poder. Esto hay que subrayarlo, remarcarlo, reiterarlo e insistir. Empezando ¿por quién? Por el propio presidente de la República. El artículo 39... Antes de que nos entre en esos detalles, yo le ruego que respetemos el tiempo y nos va a explicar lo que acaba de usted afirmar de fondo sobre la Constitución después de la pausa con más tiempo. Irwin, ya habíamos dejado pendiente el desarrollo de una respuesta del doctor Walter Gutiérrez Camacho, que nos acompaña esta mañana. Usted mencionaba que la Constitución, más que una relación, digamos, de derechos, es un estatuto del poder. Y ahí lo interrumpimos justamente para ir un instante a escuchar a los anunciantes. ¿A qué se refiere con eso y de qué manera analiza la situación del presidente José Gerí? Y yo quería añadir a su respuesta, pedirle además cuál cree usted debe ser una solución a este problema. Bueno, concurrentemente en realidad es un estatuto de poder, no es que sea más, sino ambos aspectos son relevantes. Pero en este caso conviene subrayar esa condición de estatuto de poder. Miren, le menciono rápidamente 3 artículos. El artículo 39, que establece claramente cuál es el propósito por el cual usted tiene poder. El interés público. ¿Qué interés público, qué interés general, qué interés nacional había en que el presidente vaya a visitar un chifa o vaya a un mercado de un empresario chino, además proveedor chino? Pero además el artículo 44 también le dice cuáles son sus funciones puntuales respecto a los servicios y los derechos fundamentales. Y encima el artículo 45 de la Constitución le dice a usted cualquier cosa que usted haga lo hace con límites. ¿Por qué? Porque usted no puede desbordar ese poder que tiene, el máximo poder que tiene. Muy bien, está claro que es una gestión
infantil, adolescente, precaria de todos estos conocimientos. El presidente tiene un deber reforzado de probidad, de transparencia y debe dignificar el cargo. Todo eso está alojado en la Constitución. No me pidan que, obviamente, no me deben pedir que eso diga abecedariamente, literalmente. Creo que se suman los artículos y se puede claramente advertir que un presidente no puede actuar pues con dobleces, veladuras, con nocturnidad, no puede actuar. Ahora, a esto habría que sumar, además, las respuestas que el propio señor Gerí ha ofrecido con relación, porque ha cambiado de versión. Han sido 3 oportunidades en las que ha contado una situación distinta. Primero que lo invitaron, luego que él fue el que asistió voluntariamente, por lo menos en el caso de la primera reunión con este empresario. Entonces, ahí se añade otro agravante que tiene que ver con la falta de honestidad a la hora de justificar un comportamiento que ya está bajo escrutinio. Y ahí surgen 3 instituciones que deben cumplir sus funciones. La primera, el Congreso. Investigar sí, pero no sancionarla anteladamente, no instrumentalizar políticamente. Conocer la verdad sí, que se haga efectiva la responsabilidad sí, pero generar vacíos de poder no, menos en este contexto. El segundo, que tiene una función importante, es la Fiscalía de la Nación, que entiendo ya ha iniciado indagaciones preliminares, ¿no? Investigaciones preliminares, lo cual está muy bien. Y el otro, que no debemos dejar de mencionar, y aquí más de una vez lo hemos señalado, es el Consejo de Ministros. Los ministros no son solo colaboradores y cogestores, son también un primer filtro de control. Controlan, le debe explicaciones. Usted acaba de decir que ha cambiado de versiones. Bueno, los ministros no pueden permitir que cambie de versiones, porque el presidente le da una explicación al país, pero los ministros son quienes tienen que exigir esa explicación. Bueno, pero ahí hay 2 situaciones distintas. Yo sé que tenemos que abordar también el tema de Petroperú a raíz de una columna que usted ha publicado. Pero, usted está por no generar un vacío de poder, mantener al señor Gerí, entiendo, y que luego vengan mientras se desarrollan las investigaciones, que esto proceda y que siga su curso. Pero la situación del presidente del Consejo de Ministros, cuando el día de ayer, en efecto, dice que no hay manera de controlar visitas a Palacio de Gobierno de personas cuestionadas, porque no hay una interconexión ni con el Ministerio Público ni con el Poder Judicial. Eso ha sido algo que ha dicho en una entrevista el señor Ernesto Álvarez. Y por otro lado, además, ha dicho que podría ser una venganza de empresarios chinos por la inversión o el apoyo que va a ofrecer o el convenio que se ha suscrito con Estados Unidos para la remodelación o modernización de la base naval del Callao. ¿Cómo queda la figura del presidente del Consejo de Ministros? En ese caso, ¿qué corresponde? Bueno, esto de la falta de interoperabilidad es un tema que conocemos hace mucho. Aquí en una entrevista que ustedes me hicieron hace ya, por lo menos creo que 5 o 6 años atrás, dimos cuenta de esta situación a propósito de un problema que hubo en un concurso para el Consejo Nacional de la Magistratura o para la Junta Nacional de Justicia, porque a última hora encontramos que había una persona que tenía un proceso y resulta que no teníamos esa información porque no había interoperabilidad. Bueno, han pasado 6 o 7 años. Pero estamos hablando de visitas a Palacio de Gobierno. Y él defendía el hecho de que incluso un narcotraficante o un terrorista podía ingresar porque no había filtros para los invitados. No se evaluaba quién era el invitado, qué antecedentes tenía, para qué iba. Realmente fue una respuesta, por lo menos insatisfactoria para la mayoría de personas con 2 dedos de frente. Entonces, mi pregunta es, usted es de la posición de que Gerí deba mantenerse en el cargo, ¿y la figura del presidente del Consejo de Ministros? Pero ¿Cómo queda? Mantenerlo no por él. Entiendo el principio, doctor, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con ese equipo que precisamente no ha estado a la altura de esta circunstancia? Nuevamente vamos a eso. Yo diría que el presidente del Consejo de Ministros y los ministros tienen que evaluar ellos mismos su responsabilidad, su papel y pedirle cuentas al presidente. No es posible que el presidente cambie de versiones, no es posible que el presidente no dé Pero explicaciones. No lo han hecho.
Sí, pero a ver, ¿sabe cuál es el problema? Que esto es complicado. Tenemos un presidente imberbe, el propio presidente del Consejo de Ministros lo ha dicho, tenemos un presidente que no asume la gravedad del cargo en el sentido del peso, de la importancia, de la dignidad que tiene ese cargo, y tenemos un Consejo de Ministros que debería asumir su papel, ellos tomar el papel, porque imagínense que saquemos hoy día todo el gabinete, el presidente se quedaría. ¿Y qué gabinete nombraría ese presidente? Que mire la conducta que está teniendo. Mire cómo el propio ministro del Interior, que ahora se sabe, acompañó al presidente en esa primera reunión. ¿Qué hacía el ministro del Interior ahí? Sí, yo no tengo las respuestas para eso porque no conozco el dato fáctico. Lo que le digo es que creo que debería hacerse. El doctor Álvarez es un funcionario con larga experiencia, es un hombre de formación académica, es un hombre serio, que yo estoy seguro que va a meditar, evaluar la urgencia de digamos, hablar con el presidente, hablar con todo el gabinete y empezar a controlar el poder que tiene el presidente. Ojalá. Hablemos entonces, como había anunciado Javier Huerta, sobre el tema de Petroperú. Hay un doble tema que usted ha subrayado. Por una parte, la modalidad legislativa, porque usted considera que no es apropiado tomar decisiones sobre Petroperú vía decreto de urgencia, vía DU, cosa que el gobierno ha venido haciendo. Pero más allá de este aspecto procedimental y legislativo, hay el aspecto de fondo en que usted cuestiona que se asuma que la empresa Petroperú es una empresa estratégica. Explíquenos, por favor, por qué ese cuestionamiento. Petroperú no es una empresa ni económica ni constitucionalmente estratégica. Primero, hay que desmontar este mito, porque ¿qué cosa es estratégico para un grupo empresarial, por ejemplo? Aquello que le da una ventaja competitiva, aquello que mejora sus resultados, aquello que lo hace más eficiente, aquello que le permite continuidad en el mercado. Para un país, ¿qué cosa es una empresa estratégica? Aquello que le garantiza su seguridad nacional, aquello que garantiza, digamos, un recurso indispensable, o aquello que le da alguna ventaja geopolítica. Muy bien. Primero, los hechos. Tenemos una empresa que tiene más de 7.000 millones de deuda. Tenemos una empresa que ha tenido, si no recuerdo mal, 9 gerentes generales en los últimos años. Tiene 30 y tantos gerentes en este momento y en los últimos 10 años ha gastado 400 millones solo en bonificaciones y que el año pasado ha perdido 700 millones. Es decir, es una compañía que pierde. Hay países que no tienen petróleo y que tranquilamente con los recursos que nosotros hemos destinado y con lo que ahora tenemos podemos generar un fondo y medidas alternativas para poder llegar a aquellas zonas donde la oferta privada no ofrece... En la selva, sobre todo. En la selva, sí, por supuesto. Existen 1000 mecanismos y saldría infinitamente más barato y podríamos tener un fondo de contingencia para este tipo de situaciones. Yo lo que quiero decir es que Petroperú no es una empresa estratégica y que constitucionalmente el Estado está proscrito de gerenciar empresas. Puede ser titular de una empresa, pero no puede gerenciarla. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque se convierte en un botín. ¿Por qué? Porque se hace ineficiente. ¿Por qué? Porque es capturada por una costra burocrática. Y todo eso que le digo está pasando en Petroperú. Entonces, Petroperú actualmente representa un estado de cosas que contradicen la Constitución. Más allá del vehículo, me refiero al decreto de urgencia, ese es otro tema. Aquí, respecto del último decreto de urgencia, creo que hay fines constitucionales que hay que destacar y que hay que apoyar. El vehículo es otra cosa, se puede perfeccionar. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Regresará para hablar con más amplitud cuando las aguas políticas se hayan calmado, porque el tema de Petroperú permanecerá en vista de la deuda a la que usted ha hecho referencia y de la necesidad que tenemos de tener naturalmente combustible seguro para nuestro país.